La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia de nuestro gran Cristo Jesús y el amor de nuestro eterno Padre precioso y el glorioso Consolador, el Espíritu Santo, esté con ustedes, así como deseo que esté conmigo para siempre. Al mismo tiempo, agradezco al Todopoderoso por su gracia extendida, por su amor, por su bondad, por su misericordia, en el favor de aquellos que buscamos el rostro de Dios. Queridos, amados hermanos y amigos, me es grato saludarlos y estar con ustedes en sus casas, en sus trabajos, y aquellos que nos ven a través del internet también. Dios los bendiga y los guarde poderosamente. En el pasaje que venimos estudiando es Apocalipsis capítulo 3, a partir del verso 7 hasta el verso 13. Pero quiero continuar con una palabra importante que aparece en el pasaje 8, al final de ese versículo. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiero comenzar la cuarta parte del estudio sobre la iglesia Filadelfia. No has negado mi nombre, a pesar de los problemas, a pesar de las burlas, de las amenazas a muertes, amenazas a cárceles, a pesar de toda ingratitud. La iglesia Filadelfia mantuvo en alto el nombre del Señor. ¿Por qué los creyentes debemos tener en alto ese nombre? Porque en el nombre de Jesús debemos pedir todas las cosas al eterno Padre, a Dios con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús se sujetan los demonios. En el nombre de Jesús se van las enfermedades. En el nombre de Jesús se reprenden los demonios, las legiones, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. En el nombre de Jesús, los problemas son deshechos. Las tempestades de la vida o los problemas que vengan, sean guerras, hambres, pestilencias y cuanto venga, en el nombre de Jesús es totalmente destruido. Él es nuestra potencia de protección. Su nombre es protección, es escudo. Su nombre es completamente vida y esperanza, y debemos usar ese nombre. La palabra y el nombre de Jesús se refiere a la revelación especial de Dios, que se expresa tanto en el Evangelio como en los preceptos, estatutos y ordenanzas y mandamientos de Dios. Su pueblo observa esta revelación en la palabra y obra. Entonces, estas dos alabanzas implican que los santos fieles en Filadelfia tenían que hacer frentes a las oposiciones de parte de los judíos y de parte de los gentiles no conversos. Sus adversarios se oponían al nombre y al mensaje de Jesús. Rechazaban a sus seguidores por razón de su estilo de vida. Pero los santos permanecieron fieles a su Señor y no fueron tras el pecado más. Y por consiguiente recibieron su loor y sus bendiciones de parte de Dios.
Qué interesante ser fiel a Dios. A pesar de las oposiciones, de las burlas, de las mofas, a pesar de las amenazas a muerte y a cárcel, es bueno permanecer fieles. Tenemos el caso de Job, un hombre que fue zarandeado por Satanás. Le quitó 7 hijos y 3 hijas. Le quitó la casa donde estaban sus hijos celebrando fiesta. Le quitó las ovejas, los camellos. Le quitó los criados. Le quitó el ganado. Le quitó toda su hacienda. Lo dejó solo con la ropa que tenía. En el segundo round que le dio Satanás, le quitó piel por piel. Pero nunca blasfemó este hombre contra Dios. A pesar del dolor de la quitada de sus hijos, la pérdida de su ganado, de sus bestias, de sus camellos, de sus ovejas, a pesar de la pérdida de su esposa al mismo tiempo, porque ella se rebeló contra Dios. Aquel hombre se mantuvo firme y fiel, y Dios lo encomia cuando terminamos de leer los últimos 3 capítulos del libro de Job. Miramos cómo este hombre es restaurado en todo aspecto, en sus finanzas. Dios duplicó todo lo que había perdido. Dios le dio 7 varones hermosísimos, más que todos los orientales, y 3 hijas que eran las más bellas que existían en aquel entonces. Y Job llegó a ser más rico que todos los orientales y el hombre más sabio, porque se mantuvo fiel delante de Dios. La fidelidad trae totalmente las riquezas de bendición en todo aspecto de la vida. A veces somos sacudidos como trigo, pero a pesar que somos sacudidos, no dejamos de ser trigos. No dejamos de ser los hijos de Dios. Es necesario que permanezcamos firmes en medio de toda clase de tormentas, porque Dios extenderá su misericordia al final y nos sacará totalmente de donde nos encontramos para que gocemos con Él por todos los siglos. Es importante. Dios ha prosperado esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Ahora bien, en el pasaje del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 9 al versículo 11, encontramos en el verso 9 que dice: mira, haré a los de la sinagoga de Satanás, que se llaman a sí mismos judíos y no lo son, pero mienten. Mira, los haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los que sirven a Satanás, los que caminan con toda clase de mentira, siguiendo al padre llamado el diablo, porque él es padre de toda mentira. Entonces, el Señor dice, esos que andan sirviendo al diablo, diciendo que son siervos de Dios, pero no lo son. Entonces, que se han burlado de ti, que te han pisoteado, te han amenazado y te han hecho toda la vida de cuadritos. Se han metido contigo para desarmar tu fe. Ahora yo los traigo a ti para que sepan, que realmente reconozcan que yo te he amado y no te he desamparado, que yo estoy contigo para fortalecerte, estoy contigo para guardarte. Yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio. Los de la sinagoga de Satanás lo sabrán, que yo estoy contigo y que ustedes están conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, la exhortación, en este caso, vemos en primer lugar el imperativo mira. Se encuentra 2 veces para dar énfasis. Según el verso 8, nótese la repetición de la primera frase, que también se encuentra en la carta a los cristianos en Esmirna, según el capítulo 2, verso 9. Y nótese que la interrupción a mitad del versículo hace que la segunda parte refuerce la primera.
Estas dos partes ilustran la síntesis hebrea en la que se utiliza la repetición para enfatizar. Segundo, mira, haré que los de la sinagoga de Satanás, que se hacen llamar a sí mismos judíos y no lo son porque mienten. Los traductores tienen que apartarse de la versión literal. Mira, doy a los que, y sustituir el verbo hacer en tiempo futuro en lugar de doy. En la segunda parte de la frase vuelve a aparecer la redacción haré. Las dos últimas palabras, pero mienten, no están en la carta a Esmirna, que es la sinagoga. Según este versículo, notemos entonces, en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, los que se llaman a sí mismos judíos no lo son, pero son la sinagoga de Satanás. Mientras que Apocalipsis 3:9 dice, haré a los de la sinagoga de Satanás que se llaman a sí mismos judíos y no lo son, pero mienten. Es decir, se hacen pasar judíos, pero en verdad no son judíos, sino son siervos de Satanás. Las dos congregaciones, tanto Esmirna como Filadelfia, son las dos únicas de las 7 que menciona en forma específica al pueblo judío, a su sinagoga y a su señor el diablo, Satanás. Pero estas dos son también las dos únicas iglesias que reciben alabanza sin ni una palabra de reproche. El pueblo judío se había convertido al cristianismo. Ya no era tolerado en las sinagogas después de la destrucción del templo de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. 2 décadas más tarde, es decir, 20 años más tarde, los líderes judíos se reunieron en Jania para reconocer el canon de las Escrituras y para formular las así llamadas 18 bendiciones. La 12ª petición en esta oración pronuncia una maldición sobre los apóstatas. Para los apóstatas no hay esperanza y que el reino de la insolencia erradiques, que prontitud en nuestros días, erradiques con prontitud en nuestros días, y que los cristianos no serían los herejes, en otras palabras, según ellos, minín, perezcan en un momento, que queden borrados del libro de la vida y que no sean escritos con los justos. Bendito eres, oh Señor, que humillas a los insolentes. Ciertamente los insolentes no quieren que nosotros estemos con ellos. Y tienen razón, ellos son insolentes, mas nosotros un pueblo de paz con Cristo en el corazón, mientras que ellos tienen a Satanás en su corazón. Por eso son violentos, por eso son malvados, por eso son criminales. Prenden fuego a los templos, matan a los cristianos, encierran a los cristianos en las cárceles, les confiscan sus bienes porque ellos son malvados, mientras que los hijos del Dios vivo, del Dios verdadero, no hacemos semejantes atrocidades. Es necesario entonces que como hijos de Dios amemos a Dios y amemos al prójimo y nos sirvamos unos al otro y que nos ayudemos unos a otros. Ya a mediados del siglo I, los judíos se referían al cristianismo con la secta nazarena. Según Hechos capítulo 24, versículo 5, así dice las Santas Escrituras: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y un promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y por cabecilla de la secta de los nazarenos, refiriéndose a Pablo en este caso. Pablo lo ponían por lo más bajo
por lo más terrible, sin saber que este hombre era un auténtico apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber formulado la maldición sobre los herejes, los judíos denunciaban a los cristianos, tanto judíos como gentiles, durante los servicios de culto en las sinagogas locales. Aunque no ha llegado hasta nosotros ningún texto del siglo I, podemos afirmar con seguridad que la hostilidad judía contra los cristianos fue aumentando cada vez más. Descubrimos pruebas de esto en escritos cristianos de la última parte del siglo I y de comienzos del segundo, y en referencia a dispersa del cristianismo en la literatura judía. Jesús llamó a las asambleas judías la sinagoga de Satanás. Así le llamó el Señor, según Apocalipsis 2:9. Como los judíos se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios, con quien habían establecido un pacto, Jesús dio a entender que habían perdido el derecho de llamarse pueblo. Se volvieron instrumentos en las manos de Satanás, quien como Señor suyo los utilizaba para socavar y, de ser posible, destruir a la iglesia. Repudiaban no solo a los judíos, sino también a todos sus seguidores. Con ello, en forma indirecta, reconocían a Satanás como Señor. Por tanto, Jesús los describió como mentirosos, porque ya no podían seguir pretendiendo que eran el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, mira, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al mirar las obras de Dios, al mirar la actitud de ese pueblo santo, que no alargan sus uñas, que no roban, que no mienten, que no están adulterando, que no están fornicando, que no son hechiceros, que no son hipócritas, que no son derramadores de sangre y que no son violentos. Dicen estos judíos, vale la pena entonces reconocerlos, que estos son hijos de Dios, no son hijos del diablo como nosotros habíamos pensado, mas nosotros, dicen los mismos que se hacían llamar judíos, nos hemos comportado déspotas, despiadados contra ellos, cuando ellos han sido humildes, respetuosos. Gracias a Dios por ello. Entonces Dios dice, mira, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A Israel, como nación escogida de Dios, se le dio la promesa de restauración después del regreso del exilio. Dios dijo, los reyes te adoptarán como hijo y sus reinas serán nodrizas. Se postrarán ante tu rostro en tierra y lamerán el polvo que tú pises. Y sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedará avergonzados los que en mí confían, declara Dios. ¿Dónde está eso? Está en el profeta Isaías, capítulo 49, verso 23. Note lo que Dios dice. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Conocerán que yo soy Jehová y que no se avergonzarán los que esperan en mí, dice Dios. Todos los que invocamos el nombre de Dios no seremos avergonzados. A pesar de las burlas, a pesar de las amenazas, Jehová viene a pelear en el favor de su pueblo. El salmista David dijo, Jehová es mi gloria, Jehová es el que levanta mi cabeza y Jehová también es mi escudo. Entonces, en Dios encontramos que Él es escudo, el que levanta nuestra cabeza, y Él es nuestra gloria. Oh, qué maravilloso es ser fiel a Dios y permanecer firmes delante de Él. Dice la Biblia en Isaías 60, verso 14,
Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esto es lo que Dios hará, que aquellos que se burlen caerán humillados en frente de los cristianos, avergonzados de haberse portado mal, de haber pensado mal y actuado mal, porque Dios protege a los que aman y temen su santo nombre. Qué interesante es ser fiel. En lugar de que los judíos reciban honra, Jesús predice que honrarán a los fieles seguidores de Jesús y reconocerán que verdaderamente ama a los suyos. Esto sugiere que las promesas de Dios a Israel ahora han pasado a los seguidores de Jesús. Sin duda que no todos los judíos han perdido su derecho al amor de Dios, porque hay millones de judíos que temen y honran al Todopoderoso y se mantienen íntegros, santos y puros delante de Dios. Todos los que se arrepienten y se vuelven a Él y siguen experimentando su favor divino, porque son el pueblo del Dios redimido por medio de Jesucristo. Ahora Jesús demuestra su amor a los cristianos en Filadelfia al decir que incluso los judíos que se le oponen confesarán que los ama. Así nos dice las Santas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por ti. Esto es, dando Dios totalmente a todos los pueblos a saber que Él sabe cuidar de los fieles, que sabe proteger a sus fieles hijos, a los que sirven con integridad de corazón. Como la niña de tus ojos, declara Dios, como la niña de sus ojos reciben su cuidado vigilante. Según Apocalipsis capítulo 3, verso 10, también Dios declara, porque has guardado mis mandamientos de perseverar, también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre todo el mundo, para probar a quienes viven en la tierra. Y según Apocalipsis 3:11, vengo pronto, aférrate a lo que tienes, de modo que nadie tome tu corona. Es decir, vemos en primer lugar, porque has guardado mis mandamientos de perseverar, también te guardaré de la hora de la prueba. Las traducciones del versículo 10 varían, y por consiguiente también varían las interpretaciones, con lo que se pone sobre aviso al exegeta, es decir, al exégeta, de que no puede ser demasiado dogmático. Comencemos con la palabra introductoria, porque esta conjunción se extiende al versículo 8 en la segunda parte. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De modo que el versículo 9 sirve de nota explicativa acerca de la expresión que tuvieron que sobrellevar los creyentes fieles. Luego, algunos comentaristas defienden la continuidad del versículo 8 de la segunda parte. Guardaste mi palabra. En el versículo 10. Pero el término palabra puede tener una connotación diferente cuando la califica perseverar, porque entonces asume el significado de mandamiento. Tercero, hay la secuencia del verbo guardar en los versículos 8 y verso 10, que puede interpretarse como obedecer. Como obedeciste mi palabra, como obedeciste mis mandamientos. Pero si se adopta el verbo obedecer, queda destruido el equilibrio verbal en el verso 10. Has guardado mi mandamiento, yo también te guardaré.
La escogencia, por tanto, parece inclinarse hacia el equilibrio de los verbos guardado y guardaré. En cuarto lugar, ya para concluir, en cuarto lugar, está también el caso de la posición del pronombre posesivo mi, que se toma o como mi palabra o mi mandamiento, o la palabra de mi perseverancia, aunque se podría arguir a favor de cualquiera de las dos posiciones. Según Hebreos 12, verso 1 al 3, la construcción mi palabra del verso 8 requiere una medida de coherencia en este punto. Sin embargo, la Escritura enseña que al haber perseverado en el mismo, en el sufrimiento, Jesús ayuda a su pueblo que ahora sufre por razón de su adhesión a Él, es decir, por servirle a Él, según vemos a la luz de las Santas Escrituras en Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, por último, significa la preposición de perseveración o evacuación. Esta preposición se puede interpretar que significa por medio de, en el sentido de que Dios guarda al creyente a salvo durante un periodo de dificultades. También se puede arguir que Dios aísla a sus hijos de las dificultades que surgen. Sin embargo, en su oración sacerdotal, Jesús pide no que Dios saque a los creyentes de este mundo, sino que los proteja de los ataques violentos del malvado, según Juan 17:15. Jesús envía a los suyos al mundo con la seguridad de que los guardará, como resulta evidente en la vida del ministerio de Pablo. Según Hechos capítulo 18, verso 9 al 10, el Señor promete que guardará a su pueblo en la hora de la prueba. En cualquier momento de dificultad, Dios está ahí para proteger, para ayudarnos, para fortalecernos. Y algunas veces o muchas veces está ahí para aplastar a nuestros enemigos y arrancarlos con toda y raíz y rama y echarlos al fuego eterno. Y su pueblo queda completamente en victoria porque Dios es nuestro libertador. Queridos televidentes, gracias por haber estado con nosotros. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.